Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Mencop y aquí continuamos con un nuevo capítulo sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy. Seguimos conociendo la historia de los Altos Elfos y en este episodio vamos a seguir conociendo lo poco que nos queda ya sobre los Reyes Fénix, en este caso sobre Finubar, una historia que va a dar para un buen rato, espero que os guste. Finubar de Lorthern era el príncipe que mejor comprendía la nueva época gracias al valioso conocimiento adquirido en su periplo por el viejo mundo. Por su carácter y experiencia estaba preparado para tratar con la raza humana y como nativo de Lorthern se había criado con una visión cosmopolita del mundo y comprendía la importancia del comercio. Siguiendo los designios de Belhazor, el consejero eligió a Finubar, el primer rey fénix escogido por su predecesor. Unos pocos miembros del consejo estaban descontentos con el nombramiento. Tal vez creyesen que su sucesión rompía con la tradición, pero era más probable que sus sentimientos surgieran de la envidia. Los actos de Finubar no ayudaron a acabar con esas preocupaciones. No le importó dejar los asuntos cotidianos en manos de sus cortesanos de más confianza desde el primer día. De hecho, durante los primeros años de su reinado, parecía un visitante en su propio reino, ya que pasaba largas temporadas recorriendo el mundo. Los rivales de Finubar extendieron rumores en su ausencia, con vistas a reclamar el trono del Fénix que se les había negado. Esas lenguas viperinas fueron acalladas súbitamente cuando la reina eterna Alariel llegó sin previo aviso a una asamblea del Consejo Regente. En pie ante el trono del Fénix, aclavó su mirada en cada miembro del consejo y con voz gélida les recordó a los príncipes a quien le debían lealtad. Desde ese momento cesaron las críticas al gobierno de Finubar. Con el paso de los años, los viajes de Finubar se hicieron más esporádicos, aunque nadie sabía decir si su ansia de viajar se apaciguaba o sencillamente ya había encontrado lo que buscaba. Finubar repartía su tiempo entre los asuntos del gobierno y pedir consejo a Balaner, uno de los señores del conocimiento de Joeth más sabios y ancianos. En el año 138 del reinado de Finubar comenzó la gran incursión del caos y parecía que los poderes oscuros reclamarían el mundo definitivamente. El rey brujo, en persona, regresó a Ulthuan a la cabeza de una gran hueste y barrió a los defensores de la isla. La guerra se extendió por todos los reinos de Ulthuan. Abenlorn ardió y durante un tiempo se creyó que la reina eterna había perecido en la matanza y que su reino se había perdido con ella. Entonces los gemelos Tyrion y Teclis, dos héroes poderosos, se erigieron como defensores del reino para repeler la invasión. Gracias a los esfuerzos de los extraordinarios gemelos, los elfos oscuros fueron expulsados y Ulthuan eludió la destrucción por poco. Las hazañas de los gemelos complacieron a Finubar, que les concedió una presencia cada vez mayor en sus consejos. El rey Fénix creía que la guerra no había sido más que la primera confrontación de un nuevo periodo de destrucción y estaba decidido a ganarse la lealtad de los mayores héroes de Ulthuan. En los años venideros, otros héroes se unieron a Tyrion y Teclis, al lado de Finubar, y algunos de ellos alcanzarían tanta fama como los Reyes Fénix. Desde entonces, el mundo se ha sumido en la oscuridad. Pese a las protecciones mágicas alzadas alrededor de la isla durante el reinado de Belcoradris, las incursiones norses sobre Ulthuan son más numerosas y una horda de goblins dirigidas por Gron el Panzudo de la Montaña Nublada saqueó la región este de Ulthuan. Los incursores elfos oscuros han proseguido sus innumerables actos de piratería. La promesa de una nueva época dorada de paz se ha desvanecido y los elfos y sus nuevos aliados han tomado armas de nuevo. Para los elfos, el presente contempla tanto una promesa de renovación como una amenaza de destrucción. Sus enemigos son más fuertes, y ellos son más débiles. Aunque Ulthuan tiene la mayor flota del mundo conocido y sus ejércitos son justamente temidos, los altos elfos no son sino una sombra de lo que fueron. De hecho, Ulthuan hay quien opina que los días de gloria de su raza han sido relegados al olvido. Pero cada año trae nuevas oportunidades de obtener la gloria, luchando contra el mal. Entre los elfos aún hay magníficos héroes guerreros, valientes y magos dispuestos a enfrentarse a los poderes oscuros. Los poderosos dragones, aunque son escasos, se agitan en su letargo. En el norte, el rey brujo va a la guerra de nuevo, y la hacedora de viudas se aparece en sueños a los guerreros para cantarles promesas de gloria prohibida a sus almas desesperadas. Aunque esté mermado y agotado, el pueblo élfico ha de jugar un papel crucial para el mundo mucho antes de que se cierre el telón de su tragedia.
Ahora vamos a proceder a conocer un poquito más de eventos importantes sobre el gran reinado de Finubar. Año 10. El asedio de la llama sagrada. Está recogido en los pergaminos de Asuryan que, este año, el guardián de los secretos Nakiri lanzó ataques por todo Ulthuan. Los señores del conocimiento de la Torre Blanca dedujeron que se trataba de erradicar a la estirpe de Aenarion. Nakiri murió en una gran batalla en el interior del templo de Asuryan. Tras la batalla, los supervivientes atestiguan la valentía de los guerreros a los quienes el demonio pretendía asesinar. Año 78. La batalla del Pico Brillante. Las huestes de los elfos oscuros de Macanarath Filofunesto asoló las tierras costeras de Tiranoc y se internó en el continente a fin de llegar a Caledor, en el norte. Antes de que los elfos oscuros completasen su plan, el príncipe Galazor reunió el ejército de carros más grande jamás visto en Ulthuan. Negándose a esperar refuerzos de los reinos vecinos, Galazor se enfrentó a los elfos oscuros. Muchos cientos de sus parientes traidores encontraron su fin sobre el Pico Brillante, aplastados por las ruedas y herraduras de Ilzamar o atravesados por las flechas y lanzas de Tiranoc. La lanza de Galazor, la misma con la que su antepasado había luchado junto a Aenarion, arrancó a Macanarath de su carro de gélidos y sesgó el cuello de su bruja consorte Dracela. Al ocaso, los elfos oscuros huyeron hacia los riscos y valles donde los carros de Galazor no podían seguirles, pero regimientos de los mejores arqueros y lanceros de Tiranoc les cortaron el paso. Tras ser rechazados con contundencia, los elfos oscuros se retiraron a las tierras bajas, pero los guardianes de Elirion habían llegado a las planicies forzando la marcha de sus corceles. No obstante, aún tenían fuerza para pelear, y los guardianes bajaron sus lanzas y cargaron a galope tendido contra los elfos oscuros en desbandada. Cuando el sol se puso, la batalla había acabado. Año 90. Matanza en el Prado Lóbrego. Cuando el rey Fénix de Ulthuan oyó noticias de que Azel-Loren estaba rodeada por una manada de hombres bestia de tamaño y ferocidad desconocidas hasta la fecha, decidió aliviar la tensión entre ambos reinos élficos. Rápidamente reunió y envió un ejército ultramar en auxilio de sus parientes lejanos. Así, los hombres bestia fueron aplastados entre la cólera de dos linajes de elfos. El recelo que había entre los elfos de los bosques y los guerreros del rey Fénix quedó olvidado en vista de su mutuo desprecio por los hombres bestia. La Guardia Eterna cubrió con sus escudos el costado de los lanceros de Kothique, mientras magos de Zaferi dispersaban la magia del caos mientras los cantores de los árboles daban vida al propio bosque. En el corazón de la batalla, Scarlock de Loren e Istrana de Averlon lucharon espalda contra espalda, lanzando flechas mortíferas que cegaban las filas de los Pestigors. A la caída del sol, la manada había quedado destruida. Los ejércitos élficos se separaron, habiéndose fraguado un respeto mutuo. Año 97. Brumas en el pantano aullante. Una combinación de vientos y fatalidad espesó las brumas de la costa amortajada. La densidad de la magia acumulada en ellas brillaba como un faro en el reino del caos. Así los demonios accedieron a las tierras de Bris. Los elfos se enfrentaron a una horda demoníaca en el pantano aullante. Moranion, de Azel Tamarja, cabalgaba en vanguardia. Los príncipes de otras regiones le debían muchos favores, así que a sus propios lanceros se unieron guerreros de Cracia, Etaim y de regiones más remotas aún. Moranion necesitaría de toda su pericia y valor en las horas venideras. En el punto álgido de la batalla, un devorador de almas cayó sobre los leones blancos y abrió una brecha sangrienta en sus filas mientras rugía y bramaba. Los leñadores de Cracia lucharon, pese a su inferioridad de condiciones. Su bravura les mantuvo con vida hasta que un fénix de los picos llameantes se lanzó sobre el demonio dejando una estela de fuego en la oscuridad y le rajó con las garras. El látigo del demonio restalló con un sonido atronador y atrapó el cuello del ave de fuego. El fénix graznaba furioso e intentaba remontar el vuelo en vano, pero el devorador de almas era demasiado fuerte. Ignorando los hechizos de los leones blancos, el demonio arrastró a la bestia hasta sí y le destrozó la garganta a dentelladas. Tras lanzar el cadáver del fénix al suelo, el devorador de almas rugió triunfante. Pero las llamas del fénix abatido no se extinguieron con la muerte. Ardieron aún más intensa y furiosamente. Los leones blancos retrocedieron cuando las llamas quemaron sus capas, mas el devorador de almas las atravesó, enloquecido por su ansia de sangre. Apenas había dado 3 pasos cuando el cuerpo del fénix estalló, arrojando las plumas humeantes por doquier y una columna de fuego hacia el cielo. La carne del demonio, alcanzado por la explosión, se chamuscó y cuarteó, pero este hizo caso omiso al dolor y avanzó en busca de sangre.
En su ciego afán de reclamar los cráneos de los leones blancos, no vio cómo las llamas detrás de él creaban de nuevo la forma del fénix que renacía. En un momento, el fénix de los picos llameantes avistó a su asesino y le atacó con un gran chillido. El ruido alertó al demonio, pero antes de que pudiera alcanzar las armas, el fénix estaba sobre él. Clavó profundamente las garras en los hombros del devorador de almas, y con un pico fierro perforó la armadura del demonio y hendió su negro corazón. Con un bramido final, la forma mortal del demonio pereció, y su espíritu volvió al reino del caos. Con ese golpe de gracia se ganó la batalla. Con la muerte del devorador de almas cesó la magia que sustentaba a su ejército, y este se desvaneció entre las brumas, dejando a Brice en paz temporalmente. Año 118. Una breve alianza. En este año, el señor del mar, Aislim, ayudó al rey de Barak-Bar a expulsar a los pieles verdes del Guaj de Zacatripas, de las orillas de Bahía Negra. La guardia del mar de Aislim y los enanos de Barak-Bar eran una fuerza invencible, pero la alianza fue breve, ya que se cruzaron demasiadas ofensas involuntarias. Al poco, ambos ejércitos se separaron. Los enanos pudieron rumiar nuevos agravios y los elfos narrar anécdotas sobre las rudas costumbres enanas. Año 138. La gran incursión del caos. Las fuerzas del caos se congregaron en el lejano norte y marcharon sobre los reinos del viejo mundo. Unas pocas flotas del caos llegaron hasta las costas de Ulthuan. Habrían sido rechazadas con facilidad de no ser porque el rey brujo de Nagaroth vio su oportunidad entre la locura reinante. Así, los elfos oscuros invadieron Ulthuan con una gran ferocidad, arrasando los reinos septentrionales. Los bosques de Aberlón y Cracia ardieron, y la reina eterna se perdió entre la destrucción, pero el príncipe Tirion, del linaje de Aenarion, la salvó de los cuchillos de los asesinos de los elfos oscuros. Aislados de toda ayuda por los elfos oscuros, Tirion y Alariel se adentraron en Aberlón, refugiándose donde podían. A medida que Ulthuan se sumía en el tumulto, grandes héroes se alzaban en defensa de su tierra. Teclis, hermanos de Tirion y primero de los señores del conocimiento de Joeth, emprendió la ardua búsqueda de su hermano y destruyó a quienes interpusieron en su camino con su magia. En Caledor, el príncipe Inric, último de su noble linaje, lideró a los caballeros de su dominio en defensa de los dragones durmientes ante los crueles filos de los elfos oscuros. Al este, Moranion invocó el poder de los molonitos fronterizos de sus tierras y creó tormentas mágicas que lanzaron los navíos de los elfos oscuros y los norteños contra las rocas de las islas cambiantes. Pero los elfos oscuros eran numerosos y les impulsaba un odio ancestral. Uno por uno, los ejércitos de los altos elfos eran derrotados y sus héroes asesinados o capturados. El mismo Finubar quedó atrapado en Lothern, en la ciudadela sitiada por un ejército de incontables de capas negras. A medida que pasaba el año, los altos elfos se veían obligados a librar una guerra de guerrillas en su propio territorio. Año 139. Batalla de la llanura Finuval. Encolerizado por el fracaso de los asesinos, el rey brujo lideró al demonio Nakiri para cazar a la reina eterna. Tirion apenas pudo contener al guardián de los secretos, pero Teclis le encontró cuando su rival iba a derrotarle y expulsó al demonio hacia el reino del caos. Los tres elfos, protegidos por la magia de Teclis, llegaron a las orillas del mar interior. Desde allí, un bajel blanco, tripulado por las doncellas de la reina eterna, les llevó hasta la llanura de Finuval, donde lo que quedaba de los maltrechos ejércitos elfos se reunía para ofrecer la última resistencia desesperada. Así comenzó la batalla de la llanura de Finuval, con el destino de Ulthuan en juego. Los ejércitos de los elfos oscuros resultaban incontables, y contaba tanto con terribles aliados del viejo mundo como con la magia del rey brujo. Pero los altos elfos tenían un valor fruto de su desesperación. Sabían que la derrota era su perdición, y la del mundo entero. En el fragor de la batalla, los ágiles sombríos mutilaban las patas de los monstruos gélidos y los virotes envenenados rebotaban en las armaduras de los príncipes dragón de Caledor. Los asesinos cainitas hacían su sangriento trabajo y abatían a príncipes y magos allí donde daban ventaja a los altos elfos. Los fénix sobrevolaban las filas de las elfas brujas, quemando piel y pelo con las estelas ardientes. En el flanco derecho, los guerreros del caos cruzaban a golpes con los maestros de la espada de Joeth, y los leones blancos daban tajos a los brutos despedazadores y a las quimeras aladas. Los hechiceros chasqueaban y volaban por doquier, y la sangre se mezclaba con el polvo que levantaba la batalla. Morían millares de guerreros, pero ningún bando cedió terreno. Tal era la matanza que los guerreros luchaban sobre los cadáveres y los cuervos se daban un festín con los heridos atrapados entre los muertos.
Tyrion luchaba en el centro de la batalla con la rabia de una bestia furiosa. Cada golpe de su gran hoja ardiente mataba enemigos y su presencia bastaba para embravecer a los altos elfos. Mientras tanto, Teclis combatía la magia oscura del Rey Brujo y por vez primera se enfrentaba a un adversario de su talla. Los relámpagos surcaban el cielo ensombrecido. Vientos mágicos disipaban nubes negras de magia oscura capaces de arrancar la carne de los huesos. Los demonios entraron en el mundo mortal y recrudecieron la batalla en un campo que ya era un matadero. Hubiera sido el fin de los altos elfos de no ser por la Reina Eterna, que lanzó una oleada de su luz ardiente contra los demonios y expulsó a miles de ellos del plano mortal. Tal hazaña agotó por completo sus poderes ya menguados, y las doncellas supervivientes se llevaron del campo de batalla su cuerpo inconsciente. Pronto resultó obvio que las heroicidades no bastaban para derrotar a la hueste oscura. Tyrion no podía estar en todas partes, ni Teclis podía desbaratar cada hechizo. Paulatinamente, la inferioridad numérica pasaba factura. Teclis sabía que los altos elfos acabarían masacrados si no intentaba algo drástico. Entonces hizo acopio de fuerzas e invocó el poder de Eliaz. El báculo de Teclis brilló cuando la diosa le insufló su energía, con la que en su último esfuerzo el mago creó una ráfaga titánica que lanzó contra el Rey Brujo. Aunque el malvado trató de desviar el ataque de Teclis, fue incapaz de hacerlo y la explosión le alcanzó e hizo arder su alma retorcida. Malekith se transportó al reino del caos para no ser destruido y consumido. Libre de la confrontación con el Rey Brujo, Teclis usó su magia contra la horda maligna. Brotaban llamas entre los elfos oscuros y rayos mágicos caían del cielo. Tyrion cabalgó entre ese torbellino de magia y aunque su brazo estaba dolorido, su furia no había desaparecido. Acabó de un solo tajo con el portaestandarte del Rey Brujo y su corcel pisoteó la enseña caída entre el barro. Ver a sus héroes derrotados desmoralizó a los elfos oscuros que se retiraron del campo de batalla. Tras la batalla, Tyrion dirigió al ejército al sur, donde los vengativos altos elfos cayeron sobre los sitiadores de Lothern y los pasaron a espada. El Rey Fénix salió de la ciudad dirigiendo un ataque que atrapó a los invasores entre dos frentes y los aplastó. 2 días después, los altos elfos tomaron la iniciativa. Tyrion llevó un ejército en auxilio de la Torre de Joeth y el Rey Fénix se dirigió con otro ejército al norte para enfrentarse directamente al grueso de las huestes de los elfos oscuros. Teclis, por su parte, embarcó en ayuda de los reinos del Viejo Mundo. Sabedor de que si caían los reinos de los hombres, las hordas del caos no tardarían en dirigirse a las costas de Ulthuan. La guerra no había acabado, pero habían cambiado las tornas. Año 141. Victoria a las puertas de Kislev. Tras una batalla larga y terrible, Magnus el Piadoso consiguió repeler la horda del caos de las puertas de Kislev. Teclis fue crucial en esta victoria, pues además de usar magia contra las fuerzas del caos, tuteló a varios hechiceros humanos que lucharon junto a él. Al año siguiente, Teclis fundó los colegios de la magia del Imperio y dejó un legado que aún hoy perdura en el Viejo Mundo. Año 144. La ira de los leones. En este año, el círculo de asesinos caídas de Glogreir Duxblade atentó contra el Rey Fénix. Finubar sobrevivió gracias a sus guardaespaldas, los leones blancos, que formaron un muro alrededor de su señor hasta que cesó el peligro. Privados de su presa, los elfos oscuros huyeron y fueron perseguidos y cazados por los tejados de Lothern. El propio Glogreir fue decapitado por un solo golpe del hacha del capitán Coril, y su cadáver quedó expuesto en el patíbulo al pie de la Torre de Resplandeciente. Año 163. Un destino cumplido. Teclis regresó a Ulthuan tras muchos años en el mundo de los hombres y asumió el cargo del Gran Señor del Conocimiento de la Torre Blanca de Joeth. Año 170. Batalla en los Campos Silientes. Durante la noche de la marea crepuscular, los demonios descendieron por las laderas de las montañas Anuli. La horda arrasó en gran parte de Saferi Oriental antes de que un ejército bajo el mando de la Reina Eterna les cortase el paso. Así se inició la batalla de los Campos Silientes, el lugar con mayor número de monolitos aparte de la Isla de los Muertos. Los demonios querían propagar su demencia por el mundo de los mortales, pero los elfos, envalentonados por la presencia de la Reina Eterna y protegidos por su magia, se enfrentaron firmes a su furia. Los mastines de Khorne se lanzaban al ataque y perecían entre las lanzas élficas. Los valientes guardianes de Lirion repelían a las furias que caían sobre las dotaciones de los lanzapirotes, y las flechas de los sombríos, disparadas con tal rapidez que escapaba al ojo humano, abatían diablillas aquí y allá.
A medida que se acercaba la medianoche, la magia de la Reina Eterna perdía poder, ya que durante la marea crepuscular el caos estaba en ascenso y el poder de Alarielle menguaba según crecían los poderes oscuros. Una luna maldita se alzó sobre el campo de batalla, la niebla cubrió el llano y los molonitos ardieron con un fuego blanco. Por un momento imperó el silencio. En ese momento algo cambió en el ejército de los altos elfos. Los guerreros heridos sintieron manos que les ayudaban a ponerse en pie. Las filas de los regimientos que habían sufrido pérdidas terribles estaban completas de nuevo. Algunos elfos creyeron ver a camaradas perdidos hacía años, o vistiendo heráldica obsoleta. Pero eran pensamientos fugaces, como sueños bajo el sol, que se olvidaron tan pronto como se habían formado. Sea como fuere, lo que ocurrió esa noche dio nueva determinación a los altos elfos. Se adentraron en la niebla con las armas listas y los corazones prestos para la victoria. Y obtuvieron una victoria. Cada lanza y espada que golpeaba su blanco ardía con el mismo fuego que los monolitos. Cuando la luna maldita desapareció del cielo y se extinguieron las llamas blancas, la hueste demoníaca había sido derrotada. De los extraños aliados de los elfos no quedaba ni rastro, y hasta los recuerdos de esa noche se disiparon como la niebla, dejando solo una tristeza inexplicable. Años 176. La batalla de Thor Dranil. Bajo una noche mágica, los elfos oscuros surcaron los mares e invadieron las tierras sombrías, capturando las Islas de Salvación y la Franja Hundida. Debido a la división que había en la corte del rey Fénix, los altos elfos tardaron en responder. Cuando Finubar dio órdenes a su consejero personal, fue cuando se envió un ejército que actuaba bajo las órdenes combinadas de los príncipes Eldrir y Tyrion. Así fue como los altos elfos llegaron a la Franja Hundida y se la encontraron fortificada. La subsiguiente batalla de Thor Dranil pareció, a primera vista, una derrota aplastante para los altos elfos. Sin embargo, lograron respirar hondo cuando Eldrir y su escolta opusieron una buena resistencia y aguantaron la línea donde otros hubieran huido. Eldrir cayó en esa batalla. Su carro acabó destruido y convertido en astillas, su cuerpo rebanado por los crueles Draich de los verdugos de Har Ganeth, y Tyrion seguía luchando por su vida contra una tríada de asesinos canaítas. Lo vio caer y montó en cólera. Liberando un acongojado grito de guerra, Tyrion observó a sus atacantes y llamó a su corcel, Malhandir, para que fuera allí donde Eldrir había caído. Hasta que Colmillo Solar no estuvo impregnado de sangre, Tyrion no dejó de hacer trizas a todo lo que se acercaba, y los verdugos caían sin vida frente al príncipe. Mientras Tyrion seguía con su matanza, una nueva determinación inundaba su ejército, la esperanza de una victoria nacida en las horas más oscuras. En ese momento llegaron los cazadores de Cracia. Se habían quedado sin flechas, pero no sin espadas. Después llegaron los maestros de la espada de Joeth, moviendo sus espadas a toda velocidad, en la pálida luz del alba, cercenando extremidades y esquivando los virotes que descendían del cielo. El suelo temblaba al ritmo de las pezuñas galopantes mientras las lanzas de la caballería de yelmos plateados destrozaban escudos. En cuestión de momentos, la batalla había cambiado de manos, aunque aún quedaba una gran hazaña por realizarse antes de que acabara el combate. Colhir Blackheart, uno de los asesinos más despiadados de Nagaroth, había esperado pacientemente a que se desarrollara la batalla. Cuando tuvo a Tyrion cerca, Blackheart se quitó su capa y se abalanzó hacia él, con sus hojas envenenadas listas para clavarse en el corazón del príncipe. Lo hizo tan de repente y en silencio que Tyrion no se percató del peligro hasta segundos antes de que las dagas de Blackheart llegaran a impactarle. En ese momento se oyó el sonido de la cuerda de un arco, una nota de clarín de suma belleza y poder que se pudo escuchar por encima del estruendo de la batalla. Cuando el cuerpo sin vida de Blackheart retrocedió hacia las filas de los elfos oscuros, Tyrion miró en la dirección de donde había venido la flecha, intentando encontrar a su salvador. Allí, sobre el acantilado que se ergía sobre él, pudo vislumbrar brevemente una figura solitaria y majestuosa, un atisbo de plata visible bajo una capucha gris. Entonces el arquero dio media vuelta y se fue, dejando a Tyrion con una gran victoria y lamentando la pérdida de su amigo caído. Año 177. La escudera del príncipe Tyrion. Este año, la princesa Eldria de Tiranoc, la hija menor de Eldrir, el héroe caído, heredó la espada de su padre. Queriendo servir al rey Fénix en nombre de su padre, se presentó ante la corte del rey Fénix, pero no la recibieron con los brazos abiertos. El mismísimo Finubar estaba ocupado estudiando y no quiso ver a nadie. Y aún peor, algunos incluso se interesaron más por un rival que había entre sus filas. El desinterés por ella pronto se convirtió en burlas crueles.
Eldyra huyó con ojos húmedos, furiosa y avergonzada. El príncipe Tyrion la encontró más tarde en la comarca de Lilead. Durante esos oscuros días, poco le importaban las complejidades de la corte, por lo que no había sido testigo de las humillaciones a Eldyra. Sin embargo, la noticia llegó a sus oídos y, recordando su amistad con el padre de Eldyra, fue en su búsqueda. Sin dudarlo, le prometió que sus deseos se harían realidad. El día siguiente fue el primero, después de mucho tiempo, en el que Tyrion acudió a la corte y se aseguró de presentar a su nueva escudera. La segunda llegada de Eldyra a la corte no les hizo tanta gracia. Año 181. El saqueo de Marienburgo. Gracias más a la suerte que al juicio, Otto Steinroth, el infame pirata rojo de Marienburgo, lideró a una poderosa flota entre la niebla de Ulthuan. Sus barcos, con proas en forma de lobos, sembró la devastación en la ciudad de Sardenaz, y sus tripulantes saquearon sus tesoros. Así fue como los barcos de Steinroth salieron de allí muchos más ricos de como habían llegado. Con estas hazañas fue como el pirata rojo trajo la aflicción a la ciudad de Marienburgo y como descubrió la ira del señor del mar Aisling, cuya flota había llegado en ayuda de Sardenaz demasiado tarde. Los barcos de Aisling eran rápidos y pudieron adelantar fácilmente al pirata rojo y destruirlo en alta mar, pero el señor del mar estuvo decidido a dar ejemplo en la advenediza raza del hombre. Así fue como siguió de cerca a las barcazas de Steinroth por los tormentosos mares, utilizando cada onza de astucia náutica para permanecer oculto. Solo cuando la flota del pirata rojo estaba atracado una vez más en los muelles de Hilderberg de Marienburgo, fue cuando Aisling atacó. Cuando empezó la batalla, los artilleros de las fortalezas costeras de Marienburgo, expertos en repeler las incursiones desde Bretonia y Norska, vieron cómo su puntería se veía truncada por la niebla que barrió Rexmouth en cuanto empezaron a disparar. Cubriéndose con la niebla, la flota de los altos elfos se puso en formación de bloqueo y empezó a bombardear el puerto. El buque insignia de Aisling, Dragón del Mar, con sus cubiertas repletas de los mejores guerreros de Lorthern, surcó los mares hasta el puerto donde desembarcaron sus tropas. Si los ciudadanos de Marienburgo hubieran conocido las razones del ataque de Aisling, se hubieran mantenido al margen y hubieran permitido llevar a cabo su venganza para acabar con el bloqueo de su ciudad. Sin embargo, solo sabían que su ciudad natal estaba en llanas y que los guerreros elfos marchaban por sus calles. Por eso, los guerreros de Aisling encontraron el camino hacia Steinrum bloqueado, no solo por bellacos del pirata rojo, sino también por algunos de los mejores guerreros de Norland. Así fue como empezó una confusa batalla en el muelle. Los elfos tenían ventaja al principio, pues la niebla estaba a su favor y no les impidió ver. Muy diferente fue para los hombres del pirata rojo, que no estaban acostumbrados a luchar en el bando perdedor. Cuando el mismísimo Steinroth fue rebanado por la espada de Aisling, los supervivientes lanzaron sus espadas y se zambulleron en el agua con intención de escapar. Pero no había escapatoria a los ojos de los certeros arqueros de Aisling. La voluntad de los piratas podría haberse debilitado, pero los soldados de Marienburgo lucharon con toda la desesperación con la que luchaban los hombres defendiendo su hogar. Los arcabuces resonaron y retumbaron mientras los tiradores de Norland buscaban en vano a sus objetivos a través de la niebla. El puerto retumbaba con el rechocar del acero mientras los alabarderos y los espaderos buscaban conducir a los elfos hacia el muelle. Pero fue en vano. Poco a poco, los elfos limpiaron los muelles de lobos. Mientras la guardia del mar de Lothern formaba muros de lanzas para asegurar el muelle, otros elfos subieron a bordo de los barcos lobo y recuperaron todos los elementos realmente valiosos: libros de saber antiguo, cetros y anillos de gobierno, y las armas de los príncipes de Sardenaz. Entonces, bajo las órdenes de Aisling, los elfos se retiraron hacia el Dragón del Mar, llevándose consigo un gran número de ruidosos mercaderes elfos cuya reserva de buen vino y sedas del este tendrían que ser abandonadas. Ningún elfo podría ser libre en Marienburgo después de lo sucedido ese día. Cuando el buque insignia de Aisling se reunió con su flota, este se volvió hacia Marienburgo, con el ceño fruncido. Se dirigió a los magos que se reunían en la cubierta de proa y les hizo un gesto con la cabeza. En cuestión de segundos, invocaron una conflagración de llamas vivientes sobre el muelle. El fuego pronto se extendió hacia el embarcadero y allí hacia el almacén, consumiendo todo a su paso. Cuando el Dragón del Mar llegó a mar abierto, toda la flota mercante de Marienburgo y todas las riquezas de la ciudad habían quedado reducidas a escombros. Cuando Aisling volvió a Ulthuan, tuvo dos tipos de recibimiento. Los familiares de aquellos que habían muerto en Sardenaz lo saludaron como a un héroe, así como los príncipes que creyeron que el poder de los altos elfos debía sentirse en otras tierras. Muchos otros, sobre todo los que se habían beneficiado del comercio con Marienburgo, denunciaron las acciones de Aisling como innecesariamente despiadadas
y como una declaración de guerra. Durante los meses que prosiguieron al saqueo de Marienburgo, la posición del Señor del Mar en la corte disminuyó hasta ser nula, una situación que no ayudó con los procedimientos del Señor del Mar hacia nuevas campañas de reciprocidad contra los asentamientos de Norska. Irónicamente, las mismas acciones que aislaron al Señor del Mar entre las cortes de Ulthuan pronto lo llevaron a acercarse al rey Fénix, pues Finubar vio una crueldad en Aisling que Ulthuan no podía perder. Año 188. El ascenso de Caledor. Cuando el destino del mundo era cada vez más oscuro y Ulthuan recibía cada vez menos asaltos, el príncipe Imrik de Caledor veía que las hazañas de su gente no podían compararse con la de sus ancestros, que la sangre de Caledor se había diluido más con el paso del tiempo. Bajo el nombre del Gran Consejo de Caledor, Imrik ordenó a los príncipes dragón a que despertaran a los grandes dragones de antaño. Imrik prometió que Caledor volvería a brillar como en tiempos pasados, aunque tuvieran que sacrificar a sus hijos e hijas para hacerlo. Durante las siguientes semanas y meses, las forjas del yunque de Baul echaban humo, y el espinazo del dragón retumbaba de nuevo con el picar de los herreros. Los dragones se despertaban. Grandes huestes de lanceros y arqueros se alineaban en las montañas. Algunos fueron hacia las grandes puertas del norte, otros hacia los reinos exteriores. Otros muchos surcaron el océano del sur. Caledor estaba preparada para cualquier situación y se enfrentaría a ella sin miedo. Año 192. Un enemigo común. Una flota de los altos elfos, bajo el mando de Celis el Blanco, hundió una flota de Norska antes de que pudiera asediar el Marienburgo. Poco después, se reanudó el comercio entre Ulthuan y Marienburgo. Año 203. La ira de Blackfang. La antigua quimera Blackfang despertó de su letargo en las montañas Anuli y se dirigió a Berlón. Cientos de arpías, mantícoras y otras bestias fueron atraídas para causar destrucción. Por cada monstruo aniquilado por las flechas incandescentes de los montaraces de Aberlón y las lanzas de Ithilmar, de las doncellas de la Reina Eterna, dos más se unían a la batalla. La amenaza acabó cuando la mismísima Reina Eterna se enfrentó a Blackfang y la convirtió en cenizas con una columna de llamas blancas brillantes. Año 211. La locura de Sigvald. Molestado por el hecho de que la gente de Ulthuan fuera conocida por tener más adornos y tener mechones de pelo más dorados que él, el príncipe Sigvald, vástago de Slanech, puso rumbo a Ulthuan, con el objetivo de arrancarle la cabellera a cualquier elfo que se cruzara en su camino. Junto a él viajaba un ejército de guerreros del caos sedientos de sangre, que poco les importaba porque Sigvald quería enfrentarse a los elfos, siempre que hubiera algo que saquear y consiguieran la gloria de los dioses oscuros. La princesa Aldira, ahora general, por derecho propio, lideró el contraataque. Aunque al principio no estaba segura del tamaño de la Horda del Caos, Eldira eligió hostigar a la fuerza mientras se movía tierra adentro. Los aurigas se encargaban de cazar y eliminar a los exploradores de Sigvald, mientras que los guerreros sombríos lanzaban incursiones nocturnas para destruir las reservas de suministros, matar caballos y asesinar a lugartenientes del Señor del Caos. Mientras tanto, Eldira lanzaba los hechizos de ocultación para esconder ciudades, monolitos y mansiones de cara al enemigo. Acosado y ciego, el ejército de Sigvald pronto se perdió en las tierras de Altas Tecocique. Las filas del caos pronto empezarían a dividirse, pues no había casi nada que saquear y no obtendrían la gloria soportando los letales pinchazos de los guerreros sombríos. Sigvald tenía que superar los frecuentes desafíos si quería volver a llevar a cabo o comprometerse en su misión. En poco tiempo había matado a tantos de sus lugartenientes como los guerreros sombríos que acosaban su avance. Fue en medio de uno de esos duelos letales, iniciado por un enorme bruto llamado Dragnak, que Eldira liberó finalmente su ataque. Bajo el ondear de los banderines, las enormes formaciones de las lanzas de los yelmos plateados perforaron el corazón del ejército del caos y aniquilaron a muchos hombres del norte antes incluso de que pudieran formarse. En ese momento los guerreros del caos podían haber prevalecido si Sigvald hubiera dejado a su lado la enemistad con Goredrinker durante algunas horas. Así fue como la negativa de Sigvald a detener el duelo a muerte por una ocurrencia tan insignificante como el ataque de un enemigo le costó caro a su ejército. Cuando cayó la noche, los altos elfos habían obtenido una victoria aplastante. Goredrinker había caído bajo la espada plateada de Sigvald, y lo poco que quedaba del ejército del caos se esparció y huyó. Por su parte, Sigvald se alejaba de la batalla, despedazando a cualquiera que intentara pararlo. El sabor de la sangre de Goredrinker le recordó al príncipe a una botella de vino de Bretonia particularmente hostil que una vez había probado, por lo que tuvo cuidado de vengarse de sus creadores. Año 236. La invasión de Dain.
Después de superar las puertas marítimas de Lothar, simplemente navegando bajo ellas, una flota de sumergibles Skavens llegaron a las costas de Tain. Hordas de hombres rata despiadados salieron de sus corroídos pecios, solo para encontrarse con las puntas de lanzas de los inquebrantables de la Guardia del Mar de Lothar sobre los acantilados. Los elfos estaban claramente en inferioridad numérica, pero sabían que los Skaven no debían avanzar más. Una vez que los hombres rata llegasen a tierra, seguramente se introducirían en las cuevas y bosques, y Ulthuan quedaría condenada a su especie durante muchas décadas. Los esclavos Skavens avanzaron a toda velocidad por la playa, y los que no fueron derribados por los arcos murieron presa de las brillantes murallas de lanzas. El señor de la guerra Skirrach del clan Rictus había planeado su ataque bastante bien, y cuando los esclavos Skaven de la sexta oleada habían sido aniquilados, lanzó su ataque principal. El señor de las bestias del clan Maulder incitó a una veintena de ratasogros monstruosas a que avanzaran por la playa, mientras el chasquido de sus látigos provocaba los rugidos de las bestias. Junto a ellas marcharon regimientos de alimañas. Los disparos de los arcos de la Guardia del Mar eran ahora esporádicos, pues habían gastado la mayoría de sus flechas. Sin embargo, no tardaron en cambiar sus flechas por escudos y lanzas. Una fina línea de color blanco y plata cortaba la horda de hombres rata. Desgraciadamente, Skinrach estaba preparado para ello. Las filas de alimañas se separaron para revelar varios lanzallamas de disformidad, que lanzaban su ira directamente contra las filas de los elfos e inmolaban a docenas de ellos. Fueron las ratasogros quienes atacaron estas debilitadas secciones de la muralla de lanzas. Arremetieron contra lanzas y espadas, golpeando a los elfos con garras y colmillos, sin importarles las heridas que recibieran a cambio. Incluso antes de este terrible asalto, los elfos parecían firmes, con sus espadas destelleantes y blandiéndose en la luz del alba. Una a una, las ratas ogro fueron cayendo, dejando en su lugar un rastro de muerte y sangre. Cuando las alimañas avanzaron, los elfos empezaron a retirarse. Eran demasiado pocos para aguantar la línea y sabían que si no lo hacían, acabarían aplastados. Sin embargo, ningún elfo rompió el paso, incluso cuando el mismísimo Skinrach se unió al combate y su alabarda de hoja negra atravesó el yelmo del cráneo de muchos elfos. La Guardia del Mar seguía oponiendo resistencia. Cuando una de sus últimas flechas impactó en el ojo derecho de Skinrach, los elfos volvieron a retirarse, tomando su ventaja del pánico momentáneo que inundó las líneas Skavens. Durante un momento parecía que la muerte del señor de la guerra daría la batalla por concluida, pero un grito vengativo estalló entre las filas de los Skavens, y los hombres rata se lanzaron hacia los elfos una vez más. A muchas leguas de distancia, en el Mar de los Sueños, sobre la muralla más alta de la comarca de Asurrian, el ojo avizor de Garadrian, de la Guardia del Fénix, había sido testigo de los acontecimientos de la Guardia del Mar. Sin casi mediar palabra, reunió a sus guerreros y llamó a los fénix de los picos llameantes. Ningún barco podría ir en su ayuda tan rápido como sus alas. En cuestión de segundos, los cielos se abrieron y retumbaron con ira de una veintena de fénix furiosos. Cada pájaro ígneo llevaba a media docena de elfos en su lomo, aunque eso no les hizo ir más lentos. Los fénix descendieron en picado hacia el campo de batalla, con las garras estiradas, desgarrando las atestadas filas de alimañas. Conforme se abrían agujeros en las líneas Skavens, los pájaros ígneos se posaron en la superficie tiempo suficiente como para que la Guardia del Fénix desmontara. En un terrible silencio, los elegidos de Asurrian se colocaron en formación. Como si fueran uno solo, levantaron sus alabardas al aire para saludar a Asurrian, para que viera las hazañas que estaban a punto de llevar a cabo, y cargaron en combate. Ahora era el momento de que los Skavens conocieran la fatalidad. Ninguno de ellos se había cruzado nunca con guerreros tan inexorables y letales como la Guardia del Fénix, y aquellos hombres rata que no cayeron debido a las estocadas de sus alabardas huyeron presas del miedo. Conforme los Skavens iban mermando bajo los escudos de Lothar, un aire de esperanza llenó a los cansados guerreros. Con una canción en sus labios, volvieron a la batalla una vez más, pues tenían a un montón de buenos amigos a los que vengar. Y así, cuando los elfos volvieron a la carga, un rugido ultraterrenal hizo retumbar el campo de batalla. Una abominación del pozo infernal surgió entre las filas de las alimañas. Mientras el grueso humo verde salía de los braseros de la piedra bruja y se les metía en la piel, atormentada, la bestia desgarró a Skavens y elfos por igual, lanzando cuerpos desmembrados a su paso o aplastándolos bajo su terrible masa. Fue entonces cuando Garadrian se unió al combate. Bajó en picado desde el cielo a lomos del gran Asari del Fénix de corazón de hielo. El aire
El hado salía de las fosas nasales del Fénix mientras se sumergía en el combate, y allí, donde sus garras impactaban, la piel de la abominación se helaba. La bestia mutante rugió una vez más e intentó aplastar a su nuevo atacante, que planeaba en el cielo. Pero sus extremidades estaban paralizadas y el helado pájaro consiguió apartarse de su alcance. A continuación, Ashtari volvió a descender mientras Caradhrian blandía su espada lista para su siguiente víctima. Mientras la alabarda rajaba la piel de la criatura, su hoja hechizada empezó a arder. Caradhrian descargó una docena de golpes seguidos, el último más letal que el anterior, por lo que la abominación de Pozo Infernal pronto acabó convertida en un montón de carne quemada. Este último acontecimiento superó a los hombres rata, que huyeron hacia sus navíos varados en la playa para salvar sus vidas. Pero ya era demasiado tarde. Caradhrian no solo había liderado un grupo de Fénix para rescatar a la Guardia del Mar de su terrible situación, sino que había enviado otro grupo a atacar a los pecios de los Skavens. En la costa solo había navíos en llamas, con grandes nubes de color verde oscuro que salían de sus entrañas mientras las llamas de los Fénix reducían las naves a ruinas llameantes. Con sus naves destruidas, los Skaven se dispersaron y su desesperación les hizo presa fácil para las espadas de los altos elfos. Menos de 100 lograron abandonar la playa, y aquellos que lo hicieron corrieron directamente hacia los refuerzos de Lorthen que, lamentándose por haber llegado tan tarde a la batalla, estaban determinados a compensarlo, cazando a los supervivientes. Así fue como acabó la funesta invasión de Etain. Año 254. El Heraldo de Mazlan. En este año, el señor del mar, Aisling, llegó a las costas de Etain. 6 meses antes, había sido herido de muerte y Lokir, Fölhard de los Elfos Oscuros, lo había dado por muerto. Pero ahora no tenía ninguna cicatriz ni recordaba lo que había ocurrido durante esos meses. Desde ese momento, Aisling fue aclamado como el Heraldo de Mazlan, pues solo el dios de los mares podía haberlo devuelto de su tumba. Año 255. El asedio de Curon. Cuando la ciudad bretoniana de Curon acabó bajo el asedio de una gran manada de guerra de los hombres bestia, llegó la inesperada ayuda de un ejército de altos elfos bajo el mando de Imrik de Caledor. En verdad, a los altos elfos poco les importaba el destino de esa ciudad de Bretonia. Lo único que les incumbía era la santidad de los monolitos que estaban enterrados bajo el principal castillo de Curon. Así fue como los príncipes Dragon, junto a los caballeros del reino, combatieron contra los Gors, y como las murallas de los estoicos hombres de armas acabaron flanqueadas por regimientos de nobles arqueros altos elfos y la adusta guardia del Fénix. En Bretonia, los bardos cuentan que el príncipe Imrik y el rey Charlen lucharon como hermanos ese día, combatiendo como uno solo contra todos y cada uno de los esfuerzos alados y górgonas que emergían de las andrajosas filas de los hombres bestia. Hubo algunos que afirmaron que el rey Charlen salvó la vida a Imrik, clavándole la espada a Alcigor desde su sillín antes de que pudiera aplastar al elfo. Por su parte, los elfos recuerdan a los bretonianos como luchadores ordinarios pero muy entusiastas, cuyo valor casi se veía ensombrecido por su impertinencia. El príncipe Imrik nunca perdonará a Charlen por haberle robado muchas de sus muertes. Año 260 al 262. Asalto en Nagaroth. En este año, los altos elfos montaron la primera campaña exitosa contra Nagaroth. El Tharion de Ibris lideró el ejército y sus hazañas se ganaron la gloria y un buen nombre en todo Ulthuan. Muchas guarniciones fueron cogidas por sorpresa y destruidas. Miles de guerreros elfos oscuros fueron aniquilados. Patrullas de guardianes de Lion se afanaron junto a los sombríos para tender emboscada a los mensajeros enemigos y sembrar el terror en Nagaroth. Cuando finalmente el ejército de Eltharion llegó a Nagaroth, los elfos más audaces se disfrazaron con las vestimentas de los elfos oscuros y abrieron las puertas de la ciudad desde el interior. Los altos elfos que esperaban fuera entraron en la ciudad y se dedicaron a arrasar y matar todo lo que encontraban. Lamentablemente, cuando todo parecía decantarse a favor de los altos elfos, llegó el desastre. Eltharion fue herido por la hoja envenenada de una elfa bruja. Parecía que Eltharion pagaría el mismo precio que todos los demás que habían tirado un lance contra la ciudadela del rey brujo. Que su muerte siguiese la gloria, en vez de la derrota. Fue una época de consolación. Año 262. La destrucción de Ibris. En este año tuvo lugar la mayor calamidad ocurrida en Ibris desde la secesión. En el este, en medio de una tormenta, zarpó una enorme flota de barcos goblins. A la cabeza iba Gron, un rey goblin bastante voluminoso y realmente ambicioso. Había dejado las ciudades del viejo mundo en ruinas y ahora llevaba su wag a un nuevo territorio. Los goblins llegaron a Carin Lothel y marcharon hacia el este, quemándolo todo a su paso. Miles de sus habitantes murieron mientras el wag
avanzaba tierra adentro. Pero eso no fue lo peor. Conforme los goblins avanzaban, su chamán, Dientes Negros, ordenó que los monolitos antiguos fueran derrocados, y que él mismo podría absorber la magia que tenían escondida. Con cada monolito que caía, la magia que debería haberse drenado hacia el gran vórtice corrió salvajemente por las colinas de Ibris. Los bosques resplandecían con un fuego verde, la tierra no dejaba de temblar y los demonios salieron de la niebla y los ríos llenos de mugre. Pero los goblins seguían su avance, pues Gorn solo pensaba en su conquista y Dientes Negros en el poder. Moranion de Ibris intentó evitar el avance goblin en el castillo de Azeltamarja, pero su ejército pronto se vio superado en número y Moranion fue aniquilado. En ese momento, al norte de Ulthuan, el hijo de Moranion, Elzarion, estaba a punto de morir, pues sus sueños febriles inundaron su letargo. La herida envenenada que había recibido en Nagron aún le carcomía el espíritu, pues ningún miembro de su hueste sabía contrarrestar el veneno de la elfa bruja. Y de repente, Elzarion abrió sus ojos y vislumbró la pálida aparición de su padre. La vaga figura estaba empapada en sangre y destrozada por las heridas de armas y flechas. Elzarion supo que su padre estaba muerto. El espíritu habló con voz apagada y le contó lo que había ocurrido con Gorn, cómo el goblin había destruido a Azeltamarja y profanado sus tierras. El fantasma le contó cómo los Pieles Verdes habían profanado todos los monolitos a su paso y cómo las energías mágicas que contenían estaban destrozando su tierra. Si el monolito de Tor Ibris caía también, dijo el espíritu, la devastación resultante sería inimaginable. Tras esto, Elzarion se despertó de repente. Se había curado milagrosamente del veneno de los elfos oscuros. El fantasma había desaparecido, pero en el lugar en que viera al fantasma de sus padres, vio la espada colmillo, un arma ancestral de su familia. Entonces comprendió que su destino era vengar a su padre y su hogar. Se levantó de la cama y empuñó la espada, sintiendo que una nueva fuerza le invadía. Por la mañana, los comandantes de los altos elfos encontraron a su señor despierto y en alerta, pálido y triste, pero fuerte. Su rostro se ensombreció cuando les ordenó volver a sus barcos y dirigirse a Tor Ibris. Mientras tanto, el ejército de Gorn había destrozado Ibris. En la llanura de Ibrahim, los altos elfos resistían una vez más. Guerrero a guerrero, los elfos eran contrincantes perfectos para los goblins de Gorn, pero el número de los Pieles Verdes era enorme. Allí en el corazón de la batalla, el hacha de Gorn rebanó a Arglen, el hijo menor de Moranion. Con un grito de victoria, Gorn elevó el cuerpo sin vida de Arglen por encima de su cabeza y lo lanzó contra las filas defensoras. Los altos elfos estaban tan desanimados por la pérdida de su héroe que huyeron, y la batalla fue una derrota aplastante. Los elfos que huyeron fueron aniquilados, mientras lanzaban sus escudos y corrieron para salvarse. La mayoría de los defensores de Tor Ibris habían sido aniquilados en batalla, y los que permanecían en pie estaban enfermos de pena. Aunque la ciudad aguantó 4 días más, 4 días de bombardeos de piedras, cráneos y hechicería, 4 días sin ninguna esperanza de sobrevivir. Incluso cuando el asalto goblin tuvo lugar, los elfos de Tor Ibris no decayeron, sino que sujetaron sus espadas con más fuerza y se aseguraron de que cada flecha contara. Fue entonces cuando, al fin, llegó el ejército de Elzarion, encontrándose con la gran ciudad en llamas y sus calles llenas de cadáveres. Por todos lados los altos elfos, superados en número, combatían con la horda piel verde con una ira desesperada. No importaba lo valiente que lucharan, los elfos iban perdiendo. Cada goblin que caía era como una gota de agua en el océano. El chamán Dientes Negros volaba sobre los llameantes edificios a lomos de su serpiente alada, atacando a la ciudad con su corrupta magia. Momentos antes había matado al guardián de Tor Ibris y ahora quería hacerse con el poder del monolito de la ciudad para él solo. Antes de que el primer barco águila llegara al muelle, Elzarion se subió a su poderoso grifo, a la de tormenta, y se dirigió a la batalla. Momentos después, las primeras rampas impactaban en el puerto manchado de sangre y cientos de guerreros elfos desembarcaron para unirse al combate. Mientras tanto, en las calles destruidas de Tor Ibris, Elzarion gritó con todas sus fuerzas y cargó directamente contra el chamán. A la de tormenta, arañaba y desgarraba a la serpiente alada, abriéndole tajos en su costado. Dientes Negros aporreó a Elzarion con puños etéreos de magia verde y dejó al elfo dando vueltas en su sillín. Con un gruñido gutural, el chamán preparó un hechizo final y letal contra Elzarion. Pero nunca llegó a completarse. Los guerreros de Elzarion habían rodeado la torre del guardián y ejecutado la invocación del fin, calmando temporalmente los vientos de la magia. Al ver su oportunidad, Elzarion decapitó a Dientes Negros de un único golpe. Tras este acto, el ataque de los Pieles Verdes se debilitó y los regimientos veteranos de Elzarion limpiaron la ciudad de goblins. Grom trató de recomponer sus tropas, pero, tras pensárselo un segundo,
se encogió de hombros y se unió a la masa de pieles verdes que huía. El Tharion no se detuvo a saborear la victoria, sino que se dirigió a la Torre del Guardián con 4 de sus guerreros más valientes. Allí lucharon contra la energía de la Piedra Vigía, tratando de estabilizar las magias que asolaban Ibris. Nadie sabe lo que allí ocurrió, pero por la mañana solo el Tharion emergió con vida de la torre, aunque su rostro estaba más sombrío que nunca. A la mañana siguiente, ni el amanecer ni los vítores de la multitud de altos elfos lograron que sonriera. Fue elegido guardián de Tor Ibris, en reconocimiento a sus hazañas, pero desde aquel día, el héroe sería siempre reconocido como el Tharion el Implacable. Año 359. La sombra de Ganashizar. Este fue un año de mal augurios. El rey brujo subió a su trono de hierro y sus legiones estaban listas para invadir Ulthuan una vez más. En otro lugar, los seguidores del caos se reunían bajo un único estandarte, ansiosos por llevar la destrucción al imperio, por lo que el rey Fénix supo que pronto necesitarían la ayuda de sus espadas. Pero fue al final de la estación de la tormenta cuando tuvo lugar la mayor tragedia de todas. Aliathra, la hija del rey Fénix y futura reina eterna, había desaparecido mientras iba a darle un mensaje al alto rey de los enanos. En la corte se produjo un gran alboroto, pues los nobles de todos los rangos eran llamados a la guerra. Pero Finubar rechazó la llamada y fue a buscar el consejo de la reina eterna. Alarielle estaba segura de que Aliathra seguía viva, pero que estaba escondida contra su voluntad. El linaje de la reina eterna conectaba a madre e hija más estrechamente que cualquier vínculo de sangre. Así tuvo lugar la mayor reunión de héroes elfos en muchos cientos de años. El príncipe Tirion, el campeón de la reina eterna, lideró un ejército compuesto por los mejores guerreros de Ulthuan. Con él no solo iba su hermano Teclis, sino también que el Tharion de Torre Ibris, el Hidra de Tiranoc, Istrana de Aberlón y Balaner de Joeth. Durante el viaje, Teclis rompió finalmente el secreto que rodeaba a Aliathra. Ella estaba en las cámaras laberínticas de Ganashizar. Con Tirion a la cabeza, los elfos marcharon hacia el corazón oscuro de la guarida de Nagash. Del gran nigromante no había señal, pero miles de sus sirvientes atestaban las enormes salas. Contra la espada de colmillo de Tharion y la lanza lunar de Istrana, los no muertos no podían hacer nada. Los vampiros y los murciélagos vampiros se arremolinaban alrededor de los elfos, solo para acabar aplastados por la magia de Teclis. Los espectros condenadores emergieron de las paredes para aniquilar a los valientes guerreros de Lothern e Ibris, pero Tirion liberó el poder del colmillo solar y los quemó por completo. Por último, aunque muy inferiores en número, los elfos entraron en una de las profundas mazmorras y allí encontraron a Aliathra, pálida y en un sueño profundo. Considerando que no había tiempo de despertarla, Tirion la cogió en brazos y ordenó a Tharion que liderara a los elfos supervivientes. Sin ninguna resistencia, salieron de allí, pues los habitantes de la torre habían sido aniquilados o habían huido hacia la fortaleza de Nagash. Pero los elfos no estaban aún a salvo. Cuando pasaron por las puertas y miraron más allá, vieron a una enorme hueste de no muertos reunida en los campos de ceniza. Manfred von Karstein se había esforzado mucho en secuestrar a Aliathra para sus oscuros planes y ahora no renunciaría a ella sin luchar primero. Y con estas últimas palabras dejamos aquí este capítulo por hoy. Ya para el siguiente vamos a conocer a fondo lo que son las fuerzas militares de los altos elfos antes de ponerles fin y sumergirnos en las historias sobre los enanos. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos a través de otras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias a todos por oírme y hasta la próxima.